Hoy en día con las redes sociales hay muchos influencers que están regalando dinero, rifles, cosas. ¿Tú crees que las personas hoy en día son malintencionadas y están mal acostumbradas a que se lo den todo fácil? Ya la gente no se conforma con una ayuda o una labor, digamos que mínima, pues, algo que esté al alcance real de cualquiera que pueda ayudar. Muchas veces rechazan eso. Muchas personas, observan que de repente otras personas han sido bendecidas, que yo no cuestiono de que en realidad esos influencers que pueden regalar una casa, pueden apoyar a las personas de distintas maneras, lo estén haciendo bien, porque bueno, es su forma y es su método y pueden ayudar a alguien así. Tenemos que tener claro nosotros como servidores sociales que esa no es la constante, ¿me explico? Esas son las excepciones. Ese es el caso de uno en 1.000.000 que hay, porque hay mucha necesidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Capuchino Podcast. Capuchino. Episodio número 38, por ahí. 38, ¿qué? Como 44, 43. Coño, casi vamos a los 50. Es un récord. Sí, ya llegando a los 50 ya es un récord. Un récord de constancia. Hoy estamos con Luis Isaac Vargas. Seguir un aplauso, hermano. Bienvenido. Gracias, hermano. De El verdad. famoso Coutinho de Barinas. Estudiante de la UCB de Ciencias Políticas y Derecho en la UNEYES y actual líder de un movimiento social. ¿Cómo está, hermano? Bueno, excelente, de verdad. Primero que todo, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación aquí en el podcast. Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que está en la palestra pública, pues. Muchos temas. Claro que sí. Temas que somos actores y testigos de lo que está ocurriendo aquí en el escenario, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Y de los beneficios que ha traído. Exactamente, correcto. Bueno, vamos a tocar un poco lo que principalmente la gente que no conoce ISA tiene un movimiento social en el cual Se llama Rescatando el Futuro. Ajá, que lleva por nombre Rescatando el Futuro y en el cual se enfoca a hacer ayudas sociales. Sí. Y orientado también a la política, ¿no? Por supuesto. Bueno, háblanos un poco de eso, hermano. Bueno, cuando dices orientado a la política, por supuesto que sí, porque, y creo que es uno de los temas que vamos a tratar aquí, no podemos alejarnos de la política en ningún momento. Nosotros los seres humanos somos indiscutiblemente seres políticos, que buscamos influir socialmente con las otras personas. Ya cuando nosotros formamos parte de una comunidad, ya somos actores políticos, no necesitamos un cargo. Y básicamente eso es lo que representa el movimiento. ¿Cómo influir en la vida política sin necesariamente pertenecer a un partido? Yo no milito en ningún partido político y aún así buscamos incidir en la vida política, en la vida pública, pero sobre todo también en la sociedad. ¿Cómo? A través de esas juventudes, de esas personas que sueñan, y eso es rescatando el futuro. Rescatando el futuro es... De hecho, hay un juego de palabras allí porque la gente me dice, tú no puedes rescatar algo que no existe. Sin embargo, nosotros somos visionarios y vemos el futuro de las personas. Y si nosotros no observamos que ese futuro está en peligro, no podemos hacer nada para rescatarlo. Entonces, a través de Rescatando el Futuro, lo que hacemos es eso. Es un movimiento de ayudas sociales que se encarga de ir al génesis de los problemas de los ciudadanos venezolanos, en específico los de Barinas. ¿Por qué? Porque aún no tenemos el alcance para llegar a todos los ciudadanos a nivel nacional. Sin embargo, hemos tenido incidencia en 4 estados del país, en Barinas, en Mérida, en Caracas y en Miranda. Y bueno, básicamente es como apoyar a esos jóvenes que sueñan, me explico. Yo fui en mi adolescencia jugador de fútbol. Y me di cuenta como, tanto en mi caso como en caso también de compañeros que tenían muchísimo talento, ese talento se perdía por no tener de repente un par de guayos o no tener de repente para comprar el uniforme, para pagar la mensualidad. A partir de allí, nosotros lo que creemos es que a través del incentivo a esos chamos, nosotros podemos garantizarle ese futuro, ¿me explico? Garantizarle que sigan luchando, porque sobre todo Rescatando el Futuro no maneja recursos, pero sí maneja, no maneja recursos económicos, pero sí maneja recursos morales y recursos también de valores, y eso es lo que transmitimos. ¿Cómo tú le garantizas el futuro o la promesa a un joven que está ilusionado por el éxito? Lo que le garantizamos es que se esfuerce lo suficiente para alcanzar el objetivo, porque en la vida en general, como dicen por allí, lo único seguro es la muerte. Pero también tenemos que tener en consideración que la constancia trae el éxito.
indiscutiblemente. Entonces, a través de la disciplina, la constancia, sembrarle esos valores a los chamos en los barrios, de que no se pierdan en drogas, no se pierdan en malas prácticas, que de repente es el común, es lo que vemos, delincuencia, cualquier tipo de cosa, porque no vemos una salida muchas veces. Yo vengo del barrio Unión, conocido como el Infiernito, aquí en Barinas, y yo presencié muchas veces como compañeros míos con mucho talento, amigos que se criaron conmigo, se perdían en alguno de esos vicios y el talento se perdía completamente. Pero tal vez por falta de motivación, por falta de incentivo, de no tener a alguien ahí diciéndole, tú tienes talento, tú puedes echar para adelante y tú con ese talento puedes lograr más de lo que vas a lograr en la calle haciendo cualquier tipo de acto delictivo. Claro. Yo digo que también como joven, y te hago esta pregunta, pues que también en la ayuda social, hoy en día con las redes sociales hay muchos influencers que están regalando dinero, rifles, o sea, ¿tú crees que las personas hoy en día son malintencionadas y están mal acostumbradas a que se lo den todo fácil? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, tú ahora vas a ayudar a una persona, como nos pasó a Juan y a mí, que no vamos a mencionar el nombre, que nos llegó una persona de que podíamos ayudarla con un familiar que tenía enfermo, y de repente nos dice, no, pero un video no, yo lo que quiero es que usted me regale una casa, una vaina así, pues. Claro. O sea, como que, entonces como que están mal acostumbrados con las redes sociales de que la ayuda humanitaria o la ayuda social es de esa manera, ¿sabes? Como que no, te va a dar una casa, te va a donar tal cosa, te va a traer una camioneta llena de electrodomésticos. Entonces yo te digo, ¿tú crees y te ha pasado de que, coño, has tenido esa circunstancia? Yo pienso que también es la falsa promesa que Sí. que las redes venden, ¿sabes? Sí. Porque la gente ve, no, a fulano le llegó una ayuda de un carro, una moto y muchas cosas, pues. Entonces mucha gente espera eso. Claro. Ya la gente no se conforma con una ayuda o una labor, digamos que mínima, pues, algo que esté al alcance real de cualquiera que pueda ayudar. Claro. Y muchas veces rechazan eso. Por supuesto, y es que ese es el pan de cada día. Ese es el pan de cada día en términos de los servidores sociales. Muchas personas, o sea, observan que de repente otras personas han sido bendecidas, que yo no cuestiono de que en realidad esos influencers que pueden regalar una casa, pueden apoyar a las personas de distintas maneras, lo estén haciendo bien, porque bueno, es su forma y es su método y pueden ayudar a alguien así. Tenemos que tener claro nosotros como servidores sociales que esa no es la constante, ¿me explico? Esas son las excepciones. Esas son las excepciones. Ese es el caso de 1 en 1.000.000 que hay, porque hay mucha necesidad. Y como servidor social, yo no puedo prometer algo que no puedo cumplir personalmente. O sea, a mí me ha llegado mucha gente diciéndome, bueno, quiero que de repente busquemos la manera de solucionar el problema. Y yo hablo desde lo real. Mira, ¿qué puedo ofrecer yo por ahora? De repente enlaces que he creado aquí mismo en el medio, tal vez con doctores que te puedan atender y puedan hacerlo de manera voluntaria, o las redes sociales, hace cualquier un papel cosa. de intermediario. Intermediario. Ahora, ¿qué opinas tú acerca de estos comentarios que han surgido de Manuel Conecta, que utiliza su medio para recibir fondos de personas, de celebridades o de personas de empresarios más que todo, para ayudar? Como Daddy Yankee. Y resulta que del 100% que esta persona recibe, él regala el 10%. No regala, dona el 10%. No es confirmado, sino que son fuentes que llegan, pues informaciones que llegan, y uno lo que hace es, digamos, difundirlo. Claro, no, y me parece preciso abordar estos temas, porque yo creo que todo se debe enmarcar en el ámbito de la ley. ¿Qué pasa? Que por eso Rescatando el Futuro no es solamente Luis Vargas. Rescatando el Futuro es una organización constituida por muchas personas que tienen en sí mismo una estructura que se encarga de administrar los recursos, y todo tiene que ser debidamente tanto registrado y también llevarse un seguimiento, porque ¿qué pasa? Cuando yo dono a una persona particular, por ejemplo, le dono a Luis Vargas para que haga una labor social y nadie sabe, nadie sabe cuánto recibo, cuánto doy, se presta para de repente ese tipo de corrupciones. Yo no digo que así sea con casos particulares, pero sí se presta para corrupciones, para que del 100% no se entregue el 100, sino que se entregue menos y capaz quede un excedente para ellos. Yo considero que de repente la vía o el mecanismo que tenemos que adoptar los servidores sociales para este tipo de acciones es que a través de una organización
O sea, nosotros creemos una organización para hacer estas labores sociales y que a partir de allí nosotros también busquemos la manera de hacerle seguimiento a los recursos que entran y que salen de la organización. Ese es el control interno y indiscutiblemente es lo que garantiza que de verdad exista la transparencia. Porque si existe bueno, yo no cuestiono también que de repente dicen, bueno, te voy a dar $5,000 y dónale una casa, que sube el video, pues que yo lo vea. Eso también es una prueba, eso también está bien. Pero uno de los mecanismos que tenemos nosotros para contrarrestar eso como organización es también hacerle seguimiento a todos esos casos. Personalmente yo sí te lo digo a Rafael y a ti, Juan, que nosotros no hemos recibido dinero. O sea, del Estado, de parte del Estado, lo más que hemos recibido es que nosotros mismos nos ponemos de acuerdo y organizamos un arepazo y agarro, bueno, una persona me dona 1 kilo de harina, el otro me dona 1 kilo de queso y así vamos entre todos los mismos miembros del movimiento. Tenemos ahí como una pequeña base para nosotros hacer las labores sociales. Pero nosotros no hemos manejado recursos, ni nos ha llegado un artista. Ojalá y que con este video venga y lleguen muchas bendiciones para nosotros seguir bendiciendo, ¿no? Pero por ahora nosotros no. O sea, nosotros tenemos 5 años de trabajo constante que ha sido ininterrumpido, de a pie y en la calle, con la voluntad. Yo siempre lo he dicho, o sea, nuestro recurso más grande es la voluntad. Nosotros no tenemos recursos económicos, pero tenemos una voluntad, bueno, que se asemeja a cualquier millones de dólares que tú puedas conseguir por ahí. Ahora, bueno, sin tanto guavinega. Mira, una pregunta. No sé si Rafa quiere hacer una ahorita. No, ya la hice. Bueno, mira, ¿tú piensas a futuro ser un candidato a cualquier, ya sea diputado, gobernador, concejal, con esta plataforma, con este movimiento? Bueno, mira. ¿O tus intenciones finales ser utilizar esto a nivel político? Ok. ¿O quieres ser un activista? Principalmente tenemos que tener claro que la política es el medio para solucionar los problemas. Y sin miedo hay que decirlo, que nosotros como jóvenes tenemos que adoptar nuestros espacios, tenemos que ir y reclamar, no adoptar, reclamar nuestros espacios en todos esos espacios de poder sin miedo, sin titubeo. Y por supuesto que nosotros pretendemos estar en esos espacios de poder para poder seguir ayudando a todo este tipo de personas que venimos trabajando no desde hace 1 año, 2 años, hace 5 años. Te estoy hablando de que yo actualmente tengo 23 años y yo desde los 17, 18 años estoy con Rescatando el Futuro. Incluso antes de Rescatando el Futuro ya yo venía haciendo labores sociales desde mis 14, 13 años. Entonces, todo esto es una formación. No es que nosotros buscamos el movimiento como una plataforma para conseguir votos. No, porque el movimiento es algo meramente altruista. Sin embargo, nuestro trabajo ha demostrado que nosotros tenemos la capacidad para estar en espacios de toma de decisión. Nuestro trabajo ha demostrado que no solamente tenemos la capacidad, sino que también tenemos el apoyo de las personas que muchas veces a mí me dicen, Luis, mira, las comunidades vienen y me dicen, mira, Luis, ¿sabes qué? Yo veo que tú sí sigues trabajando y eso, y aquí, y seguimos en la misma lucha y en las mismas labores sociales y eso. Pero yo siento que muchas veces no estoy representada por las personas que están en los cargos públicos. Capaz la persona que me representa a mí en mi parroquia, en mi comunidad, yo ni siquiera la conozco, pero yo te conozco a ti, Luis. Yo conozco a tu equipo, yo conozco a Leveni, conozco a cualquiera de los activistas, conozco a Jan, incluso Juan también tuvo un gran rol y tienes un gran rol en el movimiento, y las personas reconocen este liderazgo, que muchas veces se ve como si las personas que están en esos espacios, que les corresponde hacer lo que nosotros hacemos, no lo ejecutan. Y hay que hablarlo claro, Muchas veces nosotros como movimiento hacemos más que muchas personas que están en los espacios de poder. Mira, ¿tú crees que como estudiante de ciencias políticas, bueno, ya habrás hecho tus análisis y todo eso, ¿tú crees que hay oposición o izquierda que han tenido la oportunidad o las condiciones, recursos de hacer algo y han contrarrestado? Bueno, hay opositores oportunistas. Mira, o sea, cuando me dices exactamente que hay personas que han tenido la posibilidad de hacer algo
y más bien han contrarrestado o no le han sumado, a mí no me cabe la menor duda. Porque si nosotros hacemos sin nada, ¿cómo no pueden hacer ellos con recursos? ¿Cómo no pueden hacer ellos con la maquinaria de un partido político? ¿Cómo no pueden hacer ellos con los cargos que tienen? Si lo hacemos nosotros, que no tenemos absolutamente nada para trabajar más que la voluntad, que es suficiente. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Yo digo que también, y muchas personas lo utilizan, bueno, para sacar fondos, las cosas, por debajito, o sea, aunque suene feo, pues, pero es así. Y ellos lo hacen por lo que digo, bueno, oportunistas, pues. O sea, Claro. entonces lo que dices tú, es muy ilógico que las personas con recursos no ayuden a otras personas. Por supuesto. Teniendo el músculo. Exacto, teniendo el músculo financiero. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras personas que tienen el músculo de la voluntad, son voluntarios y están dispuestos a sacrificar cierto de su tiempo, cierta de su dinero para poder ayudar a otras personas. Hay una gente de esas personas que la tienen todo y no ayudan, ¿entiendes? También podría ser por un tema de egoísmo, por un tema de ego, por un tema de que, coño, no, yo necesito para mí, ¿sabes? Yo porque tengo que ayudar al otro si nadie me ayuda. Exactamente. ¿Entiendes? Eso también creo que es una parte de la mentalidad muy fuerte, ¿sabes? Que a veces nosotros todo el tiempo estamos con un egoísmo, como no, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Pero es que yo digo de que lo dice hasta en la Biblia, lo dice en todas las religiones que hay. Ayuda al prójimo. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces cuando entra este egoísmo, realmente lo que está influenciando a la otra persona es que nadie te va a venir a ayudar. Cuando realmente un país debería ser así, pues de que cada quien debería apoyarnos unos con otros. Desde el más arriba hasta el más bajo. Ahora hay un comentario que dice que nadie está obligado a ayudar. Okay. O sea, nadie está en la obligación de regalar. Nadie está obligado. Nadie está obligado. Nadie tiene esa obligación. Pero sí tiene la voluntad. Pero todos tienen la voluntad de hacerlo. Tú decides hacerlo o no hacerlo. O sea, la voluntad nace cuando tú decides hacerlo. Claro. Exacto. Pero no estás obligado. Eso es un comentario de hecho, lo vi anoche de un político. Y bueno, ¿dónde entra esto? O sea, ¿dónde entra esta afirmación? Claro. Bueno, mira, nadie está obligado a ayudar, por supuesto que no. O sea, depende. Que nosotros, como ciudadanos, el hecho simplemente de coexistir como sociedad ya involucra ayudar al funcionamiento de la sociedad. Y eso está normado por una constitución, que de hecho la tenemos aquí. Entonces, creo que sí hay una obligación de ayudar a la coexistencia y al funcionamiento en general del sistema como sociedad que somos. Ahora, de ayudar o de donar específicamente con una causa, no hay una obligación, pero sí hay un gran peso, digamos, espiritual cuando tú lo haces. No es una cuestión que te obliga, pero sí es una cuestión de que te suma muchísimo, ¿me explico? Yo personalmente te puedo decir que yo me siento mucho mejor cuando yo ayudo a una persona que cuando yo gano cualquier tipo de cosa, o sea, cualquier tipo de cosa material. Hay una diferencia entre ayudar y acostumbrar. Sí. Cuando te hablo de lo anterior es que hay una ganancia más allá de lo económico, que es la ganancia espiritual, y eso lo experimentas en las ayudas sociales. Y acostumbrar no es necesariamente ayudar, porque ¿qué pasa? Que también, o sea, eso no es una mentira. Nosotros tenemos que acostumbrar a las personas a que sean autosuficientes, pero partiendo de la base de que nosotros en general tenemos que generar las condiciones para que las personas permitan alcanzar sus objetivos. Y sí es nuestra tarea hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, lo que buscamos en general es como que las personas en realidad tengan las condiciones dadas para desenvolver su vida. Ahora, acostumbrar es algo que más bien le resta. ¿Por qué? Porque cuando tú simplemente... acostumbras. Sí, y cuando, en el momento en el que tú dejas de luchar. Si dejas de luchar por simplemente conseguir los objetivos, te conformas y listo. Entras en una zona de confort. O sea, sí. te conformas con lo mínimo, te conformas con lo que te da el Estado. Entonces la gente no lucha más por eso. Claro, y no es un cambio, mira, si te pones a ver, no es un cambio en su estilo de vida, no es un cambio en absolutamente nada, porque nada cambia si tú no cambias, eso es una realidad. Exacto, ¿no? Y que si yo voy y le regalo una casa hoy a una persona,
O sea, soluciona el problema, pero antes de regalar esa casa, yo no regalé un cambio de mentalidad. Yo no estoy haciendo absolutamente nada, porque van a pasar 20 años, va a cambiar, va a venir otra generación y esas personas van a seguir en la misma situación. ¿Por qué? Porque el problema no es la casa, el problema es la mentalidad. Nosotros primero tenemos que hacer un cambio en la mentalidad del ciudadano en general, para que después que tú le des esa casa, se mantengan esas bases. ¿Me explico? Porque si hay unas diferencias socioeconómicas considerables, y eso o sea, eso no se discute, pero no solamente es solucionar el problema a rialazo. Eso lo leí en un libro hace poco y me gusta. O sea, tú no solucionas un problema a rialazo, porque yo tengo plata y pago una casa y puedo hacer miles de casas y todo el mundo tiene, y con dinero yo soluciono. No. Los verdaderos cambios vienen de abajo hacia arriba. Desde las vigas. Desde abajo hacia arriba. Desde las entrañas de la sociedad. Desde las entrañas de la sociedad, desde la cultura del venezolano. Cuando nosotros empecemos a construir desde abajo hacia arriba, nosotros vamos a hacer una Venezuela próspera, una Venezuela que va a ser ejemplo no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Porque ese es el verdadero sueño que tenemos nosotros como venezolanos. Mira, aquí es donde entra esto, lo que te comenté ayer, que existe una sociedad malagradecida, una sociedad que no acepta que el Estado coloque las condiciones óptimas para que la sociedad pueda crecer, pueda evolucionar. Bueno, probablemente aquí entre una comunidad que sean los... No, pero yo no le diría sociedad malagradecida, sino sociedad reprimida. Reprimida. O sea, reprimida, ¿por qué? Porque ellos mismos se sienten menos y entonces hacen algo para llamar la atención. Bueno, sería... Bueno, en Puerto como minorías, pues. Exacto. Es una minoría. Una minoría. Pero es la que no se escucha, la que no puede expresarse. Sin embargo, está esta sociedad que de alguna manera se expresa a través de un caos, a través de una, ¿cómo te puedo explicar? O sea, de una rebeldía a través de llevar la contraria a un sistema. ¿Qué crees tú? O sea, ¿cómo tú podrías manejar esta situación? O sea, ¿qué propuesta tú desarrollarías para poder manejar este tipo de situación, para esta sociedad que crea ese caos? Claro. Interesante que abordes ese tema, porque lo que sucede es que en general en los modelos políticos existentes, cuando un presidente, en el caso de nosotros, gobierna, tiene que cambiarse esa visión de que quién lo llevó hasta allí. ¿Me explico? O sea, no es nada más que el presidente gobierna para la mayoría que lo eligió. El presidente gobierna para la totalidad de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué surgen estas minorías? Porque hay una gran mayoría que democráticamente muchas veces gana electoralmente, pero olvida que también el resto de personas que votaron forman parte de la sociedad. Y estas personas quedan excluidas. ¿Qué pasa? Que si estas personas, que son pequeñas minorías, no tienen incidencia en las tomas de decisión, generan este tipo de caos porque es la vía que tienen para ser escuchados. Nosotros lo que tenemos que hacer, y mi propuesta en general, para nosotros equiparar todo este tipo de necesidades y poder ser escuchadas y que se tengan en cuenta en los espacios de toma de decisión, es que esas mismas minorías tengan también incidencia, tengan voz y tengan voto en las tomas de decisiones. Que se escuche. Y especialmente el tema de la ley de amnistía, o sea, debe ser tocado y abordado desde un punto de vista también que ojalá y permitan escuchar los diputados, los jueces, los fiscales que están trabajando arduamente por llevar todo este tipo de casos en este momento, y es que la Constitución sí establece unos delitos que no pueden ser amnistiados. Sin embargo, el fenómeno venezolano en particular está sucediendo algo bastante... Vamos de nuevo con eso. No, dale, vuelve otra vez. ¿Por qué? No me gusta eso. Con el tema de la amnistía es bastante particular, porque nosotros tenemos que hacer esto lo más plural y lo más amplio posible. Y en específico está sucediendo algo bastante particular, y es específicamente con esos delitos que menciona la Constitución que no pueden ser amnistiados. Aquí no se puede amnistiar ni violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, entre otras. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que investigar bien
actualmente con algunos casos que están ocurriendo, y ojalá esto lo puedan escuchar diputados, fiscales, jueces, entre otros, porque de repente las personas que están siendo muchas veces vinculadas a casos como lo es el caso Gedeón o Tancol, no están siendo juzgados por estos delitos, ¿me explico? No le están siendo imputados estos delitos, ninguno de los que aquí se menciona. Pero lo que está retrasando su proceso es nada más el membrete por el cual se le juzga el caso. Por ejemplo, a mí me están juzgando actualmente por desestabilizar la nación y planear un golpe de Estado contra X presidente. Pero de repente el nombre de mi caso se llama Asociación de Narcotraficantes Global. ¿Me explico? O sea totalmente... ya va. Una cosa es lo que me están juzgando a mí, como ciudadano, y otra cosa es el nombre que le están poniendo, el membrete que le están poniendo al caso. El cargo, pues. No, ni siquiera el cargo, porque los cargos son los que se le imputan abajo. Que te voy a dar un ejemplo: terrorismo, traición a la patria, conspiración, entre otros. Se le juzgan por esos 3. Pero el nombre del caso es Asociación de Terroristas, Narcotraficantes. Ya. Y lo que está en papel, lo que está en la Constitución, es que ninguno de esos delitos puede ser beneficiado por la amnistía. Pero estamos hablando de los delitos, no del nombre de esos casos. Porque no por el nombre vamos a juzgar directamente. Eso es como bien lo dicen por allí. No podemos juzgar un libro por la portada. Vamos a examinar. Vamos a examinar caso por caso. Vamos a examinar qué hay allá adentro. Porque no tiene nada que ver con narcotráfico. No tiene nada que ver con crímenes de lesa humanidad. No tiene nada que ver con violaciones de derechos humanos, entre otras. Pero vamos a engavetarla porque el nombre es ese. No puede ser así. O sea, nosotros tenemos que revisar el expediente, observar cuáles son esos delitos. Y si esos delitos no caben en la amnistía, no pueden ser amnistiados según lo que dice la Constitución, pues no lo amnistiamos. Mira, líder, y esa gente, por ejemplo, familiares que aún no han sido beneficiados por esa ley, claro, que aún tienen familiares dentro de el rodeo, el ICOIDE, y por esos cargos, o sea, por cargos que ¿cómo te digo? Que lo llevaron a ser culpables, pero pueden ser beneficiados. Pero, ¿cómo tendría que abordar esta familia? Pues, ¿cómo? Actualmente, mira, actualmente en los días anteriores hubo una comisión de la Defensoría Pública afuera del Palacio de Justicia en Caracas, atendiendo cada uno de esos casos. Personalmente yo soy familiar de una de las personas privadas de libertad actualmente por motivos políticos, y es un proceso del cual puede llevar a cabo el familiar, pero también ayudándose del defensor público en tal caso, el abogado privado que tenga. Pero hay que hacerle seguimiento. O sea, nosotros no podemos, y este es un mensaje a todos los familiares, nosotros no podemos esperar que caiga del cielo la libertad simplemente. Tenemos que buscarla. Y buscarla en donde, en los tribunales, agilizando el proceso, porque esto es una tarea de todos. Esta no es solamente una tarea de un funcionario del gobierno, esto es una tarea de nosotros como ciudadanos, estar pendientes de los casos que pueden ser amnistiados, haciendo las solicitudes, buscando la manera, porque existe la posibilidad y el objetivo de esta amnistía es una reconciliación como país. Entonces, Lleva la palabra amnesia, creo. Bueno, claro, proviene de la palabra amnesia. El olvido y el perdón genuino, porque el perdón genuino viene del olvido también. Sí. Vamos a perdonarnos como sociedad, porque aquí la violencia política ha causado muchas heridas, como lo ha hecho el radicalismo. Cuando tú dices de, olvidarse, no es solamente perdonarlo, pero no hacer como que, ay, sí, lo perdoné, pero le hice la cruz, ¿sabes? No, sino que perdonarlo y aún así avanzar. De la sociedad, volver a la convivencia política. Tenemos que volver a la convivencia política, donde rojo, azul, amarillo, anaranjado, de todos los colores, podamos hablar, sentarnos en esta mesa y traer soluciones para nuestro país. Eso es lo que queremos como venezolanos, que los políticos dejen a un lado la guerra de culpa y que abordemos las soluciones. Vamos a solucionar y vamos a incluirnos todos. O
Ya basta de aislarnos simplemente por sectores, no. Vamos a solucionar los problemas en conjunto porque aquí venezolanos somos todos. ¿Tú crees que si un candidato a la oposición llega a ser presidente, tiene que ser imparcial? Por supuesto, imparcial y tiene que ser presidente de todos, tanto de rojo como de azules. Y aquí hay que evitar el radicalismo. Aquí si cualquier presidente que llegue tiene que gobernar para la persona que está en un consejo comunal, en una UH, como para la persona que está en un comandito de María Corina Machado o de Voluntad Popular o de cualquier lugar. ¿Me explico? A partir de este momento tiene que iniciar un nuevo momento político en nuestro país que le permita a los ciudadanos ser y sentirse representados por el presidente de la República. Que tanto la persona de oposición como la persona de gobierno, en este caso porque es el chavismo, pero tanto la persona de oposición como la persona de gobierno, en el escenario que sea, se sienta representado por el presidente. Ahora, para finalizar por mi parte, no solito tú, las elecciones, toca el tema de las elecciones. ¿Cómo tendría que ser la fase de elecciones? ¿Qué debería venir primero? Okay. Asamblea, presidencial, gobernador, concejal. Ok, mira, actualmente estamos en un caso bastante particular como nación, como república, y, o sea, estamos viviendo un proceso político bastante particular que tiene que ser llevado a cabo que tiene que ser llevado de una manera paulatina. Como bien, o sea, es cierto, nosotros en este momento no tenemos las condiciones dadas para una elección inmediata, pero sí tenemos que construir las bases para que aquí se dé un proceso electoral como lo manda la Constitución en algún punto. Que es la real política. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que volver a eso, volver a buscar la forma de seguir dando la institucionalidad al país. Y cuando llegue el momento de las elecciones va a llegar. Por ahora nosotros tenemos unas tareas muy grandes, como es el proceso de pacificación de este país, como es la reinstitucionalización de este país, porque aquí hay que volver a darle valor, como te dije, a las instituciones, volver a darnos valor a nosotros como ciudadanos, volver a confluir en mismos espacios políticos y posterior a ello, por supuesto que sí, participar, como lo ha sido la cultura venezolana siempre, en procesos democráticos que nos permitan seguir garantizando la estabilidad de la República y la estabilidad de la nación. Pero es un proceso paulatino, donde nosotros tenemos que, ahorita, o sea, ahorita la lucha de cualquier sector, y esto no es derecha, izquierda, gobierno, oposición, cualquier cosa, es que se liberen a la mayor cantidad de personas que se puedan y que sean beneficiados por la amnistía. O sea, que se liberen las personas que se deben liberar. Que se liberen todos. Me explico, que se liberen todas las personas que necesitan ser amnistiados. Ese es el principal paso. Posteriormente a ello vendrán muchos otros pasos. ¿Cómo ve la posición de Delcy? Mira, yo creo que a cada quien le toca jugar un rol fundamental en la historia. Cada quien, la historia juzga, la historia pone a cada quien en el lugar donde debe poner. Y yo creo que la historia cada vez sigue hablando, sigue diciendo cosas. Nosotros tenemos que escucharla. Tenemos que escuchar a la historia. Y hasta ahora estamos viviendo un proceso de transición política. Y eso no es algo ideológico, eso es algo real, es algo pragmático, es lo que está pasando. Okay. Ok, en cuestión a lo de lo político, en cuestión a las instituciones, lo que te está diciendo lo de Milei, de que Milei en el sentido cuando apenas llegó al poder y lo que él propuso cuando él llegó al poder era de que él iba a sacar ciertos sectores de las instituciones porque no servían o no daban la importancia necesaria hacia esos sectores. Okay. Por decir, llegaba y decía, bueno, este sector tal cosa no funciona, o sea, no me sirve de nada, lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque no hay tanta supervisión. ¿Entiendes? No se supervisan tanto como otros sectores que son más importantes. Okay. ¿Sabes? Como un tesorero debe tener una supervisión diaria, continua, siempre. Pero hay otras instituciones o otros micro instituciones, porque es que hay instituciones y micro instituciones dentro de la misma institución. Entonces, ¿qué pasa? Esas pequeñas ahí son las que, como tú dijiste, retrasan cierto proceso. Entonces, van bien acá, pero entonces cuando llegan aquí abajo,
se tarda el proceso porque aquí es donde está tardando, porque aquí no hay tanta supervisión como aquí arriba. Claro. Entonces, ¿tú qué harías o tú sientes que se debería hacer lo mismo aquí en Venezuela con todas las instituciones? O sea, sacar ciertos sectores que no son bien supervisados para colocar a unos que son más importantes. Mira, yo considero que cada realidad política de cada país es distinta. Nosotros no podemos ser igual que Argentina, no podemos ser igual que Estados Unidos, no podemos ser igual que Claro. China, que Cuba, que Rusia, que nadie. Pero sí tenemos que crear nuestro mecanismo que sea eficaz y eficiente. Ya lo hablé anteriormente con el tema de la corrupción. O sea, buscar la manera de nosotros eliminar un poco la burocracia que genera la corrupción. Ese paso por ti, paso por ti, paso por ti para llegar a lo que tengo, eso es lo que genera es corrupción. Más nada. Claro. Entonces tenemos que ser eficaces, eficientes, lograr nuestro objetivo de manera de que se dé celeridad a todos los procesos. ¿Me explico? Que se le logre dar seguimiento a cada una de las cosas. Y en el caso de Milei, que él eliminó una cantidad de ministerios, yo creo que la realidad práctica de Venezuela va a variar según lo que amerite la situación política en su momento. Si la situación política amerita que se tenga una cantidad de ministerios, esa es la que se va a tener. ¿Por qué? Porque hay sectores de la sociedad que no pueden ser excluidos. Tiene que haber Así. por evaluaciones primero, ¿no? Claro, evaluaciones, pero por eso te digo, hay que ser eficaz y eficiente. Más nada. Eso se va a arrojar a la mesa. Claro. A ver cuáles son las propuestas. Y hubo una pregunta también que no se mencionó, que tú me decías que la importancia del sector privado en el país. Sí. Que si entre públicos o privados. Okay. Yo te digo, o sea, indiscutiblemente aquí tenemos que buscar la manera de que la producción nacional y de que los empresarios también tengan un rol representativo en la sociedad, también como el Estado tiene que garantizar el bienestar de la sociedad al mismo tiempo. O sea, todo tiene su espacio, todo tiene que coexistir y ayudarse mutuamente sin eliminar el espacio del otro, así, respetando espacio. Yo te preguntaba, ¿el exceso de la democracia es buena o mala? Mira, una cosa es democracia y otra cosa es demagogia. Ahí está. Esa es la respuesta. La democracia es buena, pero cuando eso cambia a ser una demagogia y empiezan populismo, empieza a desgastarse el sistema político, gracias a que las promesas de la democracia no son cumplidas y se llevan los excesos, es malo. Es malo, por supuesto que es malo. Es malo que venga una persona y te prometa a ti, como parte del pueblo, que te va a cumplir villas y castillas y resulta que no hace nada, no hace absolutamente nada. Debe haber un equilibrio. Una equidad. Sí, es simplemente una propaganda para llegar al gobierno. No, vamos a eliminar eso como nación. Vamos a pasar un proceso donde seamos reales y digamos las cosas como tienen que decírselas a la sociedad. Sin anestesia. O sea, sin mentira. Porque es lo que te decía con las labores sociales. Yo te iba a prometer que te traigo una casa. Te digo el viernes, pero no de qué año. Te la traigo el viernes, pero no te digo de qué año ni de qué mes. Porque es mentira. Y ya basta de las mentiras, vamos a ser reales. Mira, no te puedo construir la casa, pero ¿sabes qué? Yo creo que podemos crear aquí una empresa comunal, qué sé yo, una empresa aquí del sector que permita de repente, trabajando en el conjunto de la comunidad, ir pintando las casas primero. Bueno, por ejemplo. Hay un influencer de aquí de Venezuela que hizo una labor social que de verdad que él no necesitó el gobierno, no necesitó solamente necesitó la comunidad. Que no, o sea, no me acuerdo cómo se llama ese influencer, pero él creó un hueco, o sea, él hizo para sacar agua. Un pozo, pozo, o sea, hizo... Creo que fue Mr. B, ¿no? Una cuestión así, no, o sea, Mr. B lo hizo, pero ya a nivel mundial. Pero aquí en Venezuela. Ajá, aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? En su comunidad no llegaba el agua. Claro. No llegaba el agua. Entonces él dijo, bueno, voy a hacer un hueco ahí y tal, y de repente la gente se armó y dijo, bueno, vamos a crear el pozo. Y se unieron todo y armaron el pozo y ahorita están ya como que haciendo la estructura para la motobomba, para toda la comunidad, ¿me entiendes? Y él dijo, yo no necesito de un gobierno, yo no necesito esto, yo lo que necesito es la voluntad con mi gente de aquí del barrio para yo sacar el agua. Pues. Indiscutiblemente es la voluntad y cada quien tiene su espacio, como te digo. Nosotros como ciudadanos tenemos nuestro espacio, el gobierno tiene lo suyo y la empresa privada también, y lo que tenemos es que confluir todos, ayudarnos todos para un objetivo en común que es el bienestar del país, la Venezuela potencia con la que soñamos, porque yo sí creo, lo decía anteriormente, que Venezuela tiene la capacidad para ser
no solamente un ejemplo para Latinoamérica, sino para el mundo. Para el mundo. Así es. Tiene que claro. haber una sinergia de trabajo. Exactamente. Hermano, Bueno, gracias, hermano, por venir por acá. Gracias. Agradecido. ¿Qué te pareció la entrevista? Rechísima. Excelente, bueno. Tuvimos clase de política, de economía. Lo único malo, ya va, yo tengo una queja aquí porque esto se llama capuchino y yo me quedé esperando el café. Mano, me quedé esperando el capuchino otra vez. Al frente lo tomamos. Pero es que esa es la cosa. Por ejemplo, las personas Esa es una historia. porque las personas piensan que capuchino es café, ¿no? Marico, capuchino es una cultura. A nosotros nos gusta mucho la mafia siciliana. Entonces ellos se juntaban para armar el plan, la vaina, pin esto con un capuchino. Entonces, no necesariamente... Como aquí no estamos hablando nada. Damos un café. A ver, como no hablamos de mafia, no necesitamos el café. No hablamos de mafia. Pero sí puede estar. Más adelante. Bueno, hermano, sus redes sociales para que la gente Sí, por supuesto. Bueno, son bienvenidos todas las personas que quieran participar activamente en el movimiento de Rescatando el Futuro a través de las redes sociales del movimiento Rescatando el Futuro en Instagram y también personalmente Luis Vargas y bueno, también quien quiera seguir a cualquiera de nuestros activistas, bienvenido sea. Aquí en Barinas está dirigiendo el movimiento Levenis Castro y Jan Borja, también pueden buscarlos por sus redes sociales. Y bueno, de verdad, gracias. Eso es todo. Pero, y nosotros, bueno, sigan todas nuestras redes sociales. Aquí abajo se la vamos a colocar, Capuchino Podcast. En todos lados. No, aquí. Capuchino Podcast. Rafael Torres. Alarcón Bravo. Y bueno. Muchas gracias. Bye.